Las fórmulas en química están representadas por el elemento y un subíndice. El elemento nos muestra el tipo de átomos que están dentro de la molécula y el subíndice la cantidad de estos átomos en la molécula. Ejemplo, C6, H12 o 6. Esta molécula tiene 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Esto nos representa una fórmula. En química tenemos dos tipos de fórmula, una fórmula a la cual llamamos empírica y una fórmula a la cual llamamos fórmula molecular. La fórmula empírica es aquella que no se simplifica. Esta fórmula de aquí nos representa una fórmula molecular porque se puede simplificar. Toda fórmula que no puede simplificarse es una fórmula empírica. Esta de aquí no es una fórmula empírica. Para que sea una fórmula empírica debemos simplificar los subíndices. Y tendremos de este compuesto que sacando la mitad de átomos de carbono sería C3, la mitad de átomos de hidrógeno, C6 y la mitad de átomos de oxígeno, C3. Esta fórmula aún puede simplificarse más. Si sacamos la tercera parte de los átomos de carbono, que nos queda C1, la tercera parte de átomos de hidrógeno nos queda 2 y la tercera parte de átomos de oxígeno nos quedará 1. Esta fórmula de aquí es una fórmula empírica, porque no podemos simplificarla más. Y una fórmula molecular es aquella que podemos simplificar, por lo general. Ahora, habrá fórmulas moleculares que no se puedan simplificar. Esas fórmulas moleculares que no se pueden simplificar son a su vez moleculares y fórmulas empíricas o experimentales. Veamos otro ejemplo. H2SO4. Esta es una fórmula empírica, es la más simple, no podemos simplificarla más. Sin embargo, también es una fórmula molecular, porque en realidad el ácido sulfúrico tiene esta relación atómica dentro de su molécula. Es decir, una molécula de ácido sulfúrico tendrá 2 átomos de hidrógeno, 1 de azufre y 4 átomos de oxígeno. La fórmula molecular también es la fórmula empírica. Otro ejemplo, C6H6. Esta fórmula es una fórmula molecular porque la podemos simplificar. Sin embargo, podemos transformarla y simplificarla en una fórmula empírica si sacamos la sexta parte de los átomos de carbono, que es 1, y la sexta parte de los átomos de hidrógeno, que será 1. Su fórmula molecular es C6H6 y su fórmula empírica es C1H1. A diferencia del azufre, que su fórmula molecular y empírica es H2SO4. Veamos otro ejemplo. El HNO3 es el ácido nítrico. En el ácido nítrico no podemos simplificar más los coeficientes de cada átomo. Por lo tanto, esta será una fórmula empírica. Sin embargo, también es una fórmula molecular, porque conocemos por química inorgánica que la fórmula molecular del ácido nítrico es HNO3. Entonces, son dos fórmulas, empírica y molecular. C4H10. El C4H10 se le conoce como butano. Es el gas usado en los cilindros de gas doméstico. De hecho, es uno de los componentes del gas doméstico, del GLP. El butano tiene 4 átomos de carbono y 10 átomos de hidrógeno. Esta es una fórmula molecular. Si podemos simplificarla, siempre que podemos simplificar una fórmula, es fórmula molecular. Siempre que ya no haya cómo simplificar una fórmula, es una fórmula empírica. Una fórmula molecular, una fórmula empírica también puede ser molecular, pero nunca una fórmula molecular que pueda simplificarse puede ser una fórmula empírica. Si simplificamos esta fórmula nos quedará C2H5. El C2H5 ya no puede simplificarse más, por lo tanto esta es una fórmula empírica. Esta fórmula empírica se ha derivado de esta fórmula molecular. Veamos cómo se calculan o cómo se determinan las fórmulas empíricas y las fórmulas moleculares. Determine la fórmula empírica de un compuesto que contiene 32,4% de sodio, 22,6% de azufre y 45,1% de oxígeno. Tenemos una fórmula, nos pide una fórmula empírica que contenga sodio, azufre
y oxígeno. Es una fórmula que no sabemos cuál es la relación entre átomos de sodio, átomos de azufre y átomos de oxígeno. Lo primero que se hace para determinar la fórmula empírica de un compuesto es transformar estos porcentajes, que ya hemos visto cómo se sacan en el video anterior, transformamos estos porcentajes directamente a masas, es decir, el sodio, el azufre y el oxígeno tendrán porcentajes. Estos porcentajes los transformamos en masa y decimos que de sodio tenemos 32,4 gramos, 22,6 gramos de azufre y 45,1 gramos de oxígeno. Por eso era importante el convertir los porcentajes directamente a masas. Entonces, en 100 gramos de compuesto. Entonces, ahora transformamos estos gramos a moles y para eso debemos multiplicar por el factor que relaciona la masa con el número de moles. El sodio tiene una masa de, averiguamos la masa del sodio, 22,99. Entonces, la masa de sodio es 22,99 gramos. Si lo que queremos es transformar a mol, colocamos en el denominador 22,99 gramos de sodio son 1 mol. Y esto me daría, sacamos la calculadora, 32,4 para 22,99. Esto es igual a 1,409. Tomemos con 3 decimales. El azufre. Hacemos lo mismo con el azufre. Vamos a dividir o vamos a multiplicar por el factor gramos moles. Vemos la masa del azufre y el azufre tiene una masa de 32,07. Escribimos 32,07 gramos de azufre, de átomos de azufre son 1 mol de azufre y esto será igual a 22,6 para 32,07. La respuesta 0, estamos tomando con 3 decimales, 0,705 moles. Y para el oxígeno multiplicamos por el factor del oxígeno. En este caso es 16,00 gramos de oxígeno son 1 mol. Y esto será igual a 45,1 para 16. Tomando con 3 decimales sería 2,819 moles. Entonces, la fórmula molecular, o mejor dicho, la fórmula empírica para este compuesto sería sodio 1,409, azufre 0,705 y oxígeno 2,819. Pero no podemos hacer esto, no podemos colocar números fraccionados y tampoco podemos colocar números decimales como cantidades de átomos dentro de una molécula. No tiene sentido. Entonces, por eso debemos tomar todos los números, escoger el de menor valor y dividir cada uno de estos moles para el número de menor valor. Probemos. 1,409 es mayor a 0,705. Entonces tomamos 0,705. 2,819 es mayor a 0,705. Tomamos el menor valor de todos. De todos estos valores, el menor. Y el menor es 0,705. Y entonces dividimos todos los moles de cada elemento para este menor valor. 0,705, 0,705 y 0,705. Resolviendo esta división, tendríamos para el caso del sodio 1,409 para 0,705
eso sería igual a 1,999, tomando con 3 decimales. 1,999. Para el caso del azufre sería 1, con 3 decimales 000. Y para el caso del oxígeno sería 2.819 para 0,705. Sería 3,999 con 3 decimales. Esto prácticamente lo vamos a redondear a 2. Esto va a quedar como 1 y esto se va a redondear a 4. Por lo tanto, la verdadera fórmula empírica, ojo que siempre con este método calculamos fórmulas empíricas, la verdadera fórmula empírica para este compuesto es sodio 2, Na2, azufres 1, S1 y oxígeno 4. El 1 puede escribirse o no puede escribirse. Generalmente no se lo escribe. Por lo tanto, la fórmula empírica sería Na2SO4. Y este es el compuesto que estábamos buscando, que tiene 32,4% de sodio, 22,6% de azufre y 45,1% de oxígeno. Veamos otro problema. Antes de pasar al siguiente problema, nótese que recién aprendimos a calcular fórmulas empíricas. Ya vamos a ver cómo se calculan las fórmulas moleculares. Pasemos a otro problema. Segundo problema. Calcule la fórmula empírica, nuevamente, de un compuesto formado por 26,6% de potasio, 35,4% de cromo y 38,1% de oxígeno. Entonces mi compuesto debe tener primero potasio, después debe tener cromo y finalmente debe tener oxígeno. No sabemos en qué relación. Y eso es lo que vamos a calcular. Separamos potasio, cromo y oxígeno. Me dice que de potasio tiene 26,6%, de cromo 35,4% y de oxígeno 38,1%. Es decir, si yo tuviese 100 gramos de este compuesto, 100 gramos, tendría 26,6 gramos de potasio. En 100 gramos de este compuesto tendría 35,4 gramos de cromo. Y en los mismos 100 gramos tendría 38,1 gramos de oxígeno. Lo que debo hacer es transformar estos gramos de cada elemento en moles de ese elemento. Por eso multiplicamos por su factor de conversión, gramos a mol. Aquí debe estar gramos y obviamente en el numerador debe estar mol, para transformar de gramos a moles. Hacemos lo mismo con el cromo y el oxígeno. Gramos, mol, gramos, mol. Veamos cuál es el peso atómico del potasio. El peso atómico del potasio será o es de 39,10. El peso atómico del potasio es 39,10 gramos por un mol de átomos de potasio. El peso atómico del cromo será 52,00. El cromo tiene 52,00 gramos por un mol de átomos de cromo. Y del oxígeno, ese ya lo sabemos, 16,00 gramos de oxígeno son un mol de oxígeno. Si resolvemos esto, nos daría 26,6 gramos de potasio dividido para 39,10 del potasio. Y eso me da 0,680. Si tomamos solamente con 3 decimales, lo dejamos como 680. Para el cromo, 35,4 para 52. Con 3 decimales, 681. 0,681. Y para el oxígeno, 38
para 16. 2,381. De estos tres valores escogemos el valor numérico que sea menor. 2,381 queda descartado por ser mayor a 0,681, pero entre 0,680 y 0,681 elijo 0,680 y divido todos los valores o todos los moles que he obtenido, los divido para 0,680. Aquí siempre uno de los valores tiene que salir 1, 0,680. Y el valor que sale 1 es 0,680 para 0,680, este sale 1, sin redondeo. 0,681 para 0,680 prácticamente es 1, pero veamos cómo nos sale. 0,681 para 0,680 será igual a 1,001. Si lo dejamos con 3 decimales, prácticamente eso. Si lo dejamos con 3 decimales, el último decimal es el que varía. Y si dividimos 2,381 para 0,680, la respuesta será 3,501 con 3 decimales. Listo. Entonces esto es 1. Esto prácticamente es 1. Y este de aquí no puedo decir que es 4. Si tengo 3,5 no redondea a 4. Entonces, lo que no puedo hacer es decir, potasios tengo 1, cromos tengo 1 y oxígenos tengo 4. No puedo hacer. Tampoco puedo decir que este de aquí es 3,5. No puedo hacerlo, porque no puedo tener fracciones de átomo. Entonces, ¿qué se hace cuando se encuentra este tipo de ambigüedades? Simple. Se multiplica cada uno de estos números por un entero que es 2, si no sirve con 2, 3, si no sirve con 3, 4, si no sirve con 4, 5, si no sirve con 5, con cada uno de los números enteros que siguen. Ejemplo, multipliquemos todos estos valores por 2. 1 por 2 será igual a 2. Este es un entero. Prácticamente 1 por 2 es igual a 2. Este es un entero. Y 3,501 por 2 será igual a 7. Veamos. 3,501 por 2 prácticamente debe ser 7. 7,002. Si tomamos con 3 decimales, este decimal es el que varía. Si observamos bien, este es 2 y este prácticamente es 7. Por lo tanto, la fórmula de nuestro compuesto debe tener 2 átomos de potasio, 2 átomos de cromo y 7 átomos de oxígeno. Ojo, ¿a qué se debe esta precisión? A que he tomado 2 decimales de la tabla periódica. Si hubiese tomado un decimal de la tabla periódica, la precisión sería menor. Y si hubiese redondeado simplemente masa atómica, entonces la precisión hubiera sido aún menor. Pero, redondeando, la respuesta debió salir 7. Veamos otro problema parecido. Veamos este problema. El análisis de un óxido de nitrógeno fue el siguiente. 3,04 gramos de nitrógeno se combinan con 6,95 gramos de oxígeno. La masa molecular de este compuesto se determinó en forma experimental y se encontró igual a 91 unidades de masa atómica, UMA. Determine su fórmula molecular. Bien,
Aquí vamos a ver ya qué es o cómo se determina una fórmula molecular. Nos dice que el compuesto contiene únicamente nitrógeno combinado con oxígeno. Por lo tanto, nuestra fórmula debe tener nitrógeno y oxígeno. No sabemos cuántos átomos de nitrógeno ni sabemos cuántos átomos de oxígeno. Por lo tanto, empezamos nitrógeno y oxígeno. Ahora, en los ejercicios anteriores nos daban el porcentaje. Y el porcentaje nosotros lo convertimos en gramos. Sin embargo, ahora nos da directamente la relación en gramos y no nos da en porcentaje. Entonces tomamos la cantidad en gramos de cada elemento que nos dan, sin necesidad de convertirlo de porcentaje a gramos. De nitrógeno tenemos 3,04 gramos. Y de oxígeno tenemos 6,95 gramos. Esto multiplicado por la relación gramos-mol. El nitrógeno tiene una relación gramos-mol, revisamos en la tabla periódica, 14,01 y el oxígeno 16,00. Entonces, 14,01 gramos de nitrógeno son un mol de nitrógeno y 16,00 gramos de oxígeno son un mol de oxígeno. Si resolvemos esto, tendremos que 3,04 para 14,01 es igual a 0,216, pero acá tenemos un 9, y si tomamos con 3 decimales, 0,217 mol. Los moles de oxígeno que estarían en la molécula serían de 6,95 para 16, y esto es igual a 0,434. El siguiente número es 3, por lo tanto los 3 decimales solamente me quedarán como 0,434 mol. De nuevo, vemos cuál es el menor valor entre estos dos. 0,21 es menor que 0,43. Por lo tanto, divido todo para 0,217. Y divido esto para 0,217. Esto es igual y esto es igual. No necesito hacer el cálculo porque directamente esto vale 1. Y el segundo valor será de 0,434 para 0,217. 2. Nos salió exacto. Entonces, si nos salió exacto, no tenemos decimales por los cuales tendríamos que multiplicar por por números enteros consecutivos. Entonces directamente, esta molécula tiene un átomo de nitrógeno y 2 átomos de oxígeno. Pero ojo, esta es la fórmula empírica. Y aquí nos está pidiendo que determinemos la fórmula molecular. ¿Cómo hacemos para determinar la fórmula molecular a partir de una fórmula empírica? Recuerden que la fórmula empírica es aquella que no puede simplificarse más. Y la fórmula empírica viene de una fórmula molecular que ya fue simplificada. Hay ocasiones en las cuales la fórmula empírica y la fórmula molecular son la misma. Sin embargo, la fórmula molecular debe ser un múltiplo de la fórmula empírica. Es decir, si a esta fórmula molecular yo le multiplicase por 2, tendría N2 o 4. Y si le multiplico por 3, tendría N3 o 6. Y si le multiplico por 4, tendría N4 o 8. Cada una de estas sería una fórmula molecular. Esta es una fórmula molecular, esta es una fórmula molecular y esta es una fórmula molecular. Sin embargo, solo una de estas es verdadera. Y veamos cuál de estas debe ser verdadera. Borremos. Para calcular la fórmula molecular, primero debo saber cuál es la masa de esa fórmula molecular.
y me dice que la masa de esa fórmula molecular es de 91 unidades de masa atómica. Compruebo, si la masa de mi fórmula empírica es igual a la masa de mi fórmula molecular, entonces mi fórmula empírica es la fórmula molecular. Si la masa de mi fórmula empírica es menor a la masa de mi fórmula molecular, entonces debo multiplicar mi fórmula empírica por un factor entero hasta tener la fórmula molecular. Y si mi masa de la fórmula empírica es mayor a la masa de mi fórmula molecular, lamentablemente la fórmula empírica está mal deducida. Revisemos. Calculemos la masa de nuestra fórmula empírica. NO2. Nitrógenos tenemos 1. El peso de cada átomo de nitrógeno es de 14,01. Esto será igual a 14,01. Oxígenos tenemos 2. El peso de cada átomo de oxígeno es 16,00. Esto será igual a 32,00. Si sumamos todo tendremos 1, 0, 6 y 4. Es decir, mi fórmula empírica tiene una masa de 46,01 gramos mol. Esta es la masa de mi fórmula empírica. Mi fórmula molecular debe tener 91 unidades de masa atómica. Bueno, esto de aquí es gramos mol o también unidades de masa atómica. ¿Cómo hago para saber por cuánto debo multiplicar esta fórmula empírica para tener mi fórmula molecular? Pues existe un factor F que es igual a la masa de mi fórmula molecular dividido para la masa de mi fórmula empírica. Si sustituyendo en esta fórmula los valores de la masa de la fórmula molecular, que siempre me dan como dato 91,0, y lo dividimos para la masa de la fórmula empírica, que es la que siempre prácticamente se calcula, 46,01, con un decimal, 46,0, esto será igual a el factor por el cual tengo que multiplicar mi fórmula empírica para tener mi fórmula molecular. Revisemos. 91,0, aunque no es necesario poner 0, para 46,0 será igual a 1,978. Si dejamos solamente con un decimal, sería 2. A ver, aquí estamos manejando tres cifras significativas. Acá manejamos tres cifras significativas. Esto debería ser 1,98. 1,98. Prácticamente este valor es 2. Lo que quiere decir que si multiplico por 2 mi fórmula empírica, voy a tener mi fórmula molecular. Y mi fórmula molecular va a ser 2 por 1 del nitrógeno me va a dar 2. 2 por 2 del oxígeno me va a dar O4. Por lo tanto, mi fórmula molecular es N2O4. Veamos otro más. Aquí tenemos otro ejercicio para calcular la fórmula molecular de un compuesto y la fórmula mínima, obviamente. Siempre que queremos calcular la fórmula molecular, o casi siempre que quiere salir la fórmula, casi siempre para calcular la fórmula molecular tenemos primero que calcular la fórmula empírica. Un hidrocarburo tiene la siguiente composición: carbono 92,3% e hidrógeno tiene 7,7%. Quiere decir que mi compuesto que es un hidrocarburo solamente va a tener que carbono e hidrógeno. ¿Cuántos átomos de carbono y cuántos átomos de hidrógeno? No lo sabemos, pero sabemos que la cantidad de carbono que tiene este compuesto es de 92,3%. Es decir, que en 100 gramos de este compuesto, tendré 92,3 gramos de carbono y 7,7 gramos de hidrógeno. Esto multiplicamos por
por el peso atómico, pero como una relación gramos-mol. El carbono pesa 12,01 gramos, son 1 mol, por el hidrógeno pesa 1,01 gramos, que son 1 mol. Resolviendo esto, tenemos que 92,3 para 12,01 me da 7,685, tomándolo con 3 decimales. Tomemos con 3 decimales. 7,685 moles de carbono. Y moles de hidrógeno, 7,7 para 1,01. 7,624 si tomamos con 3 decimales, porque el siguiente es 7. 7, vemos cuál es el menor valor, y el menor valor es 7,624. Y dividimos todo para 7,624 y 7,624. Esto obviamente va a ser 1, y esto casi 1. 7,685 para 7,624. Y esto es 1,008. 1,008 si tomamos con 3 decimales. Si tomamos solamente con 2 decimales, sería 1,01, que prácticamente es 1. Y como esto es 1, entonces quiere decir que la fórmula empírica es C1H1. Ahora, ¿qué nos dice el resto del problema? Nos dice que el compuesto tiene experimentalmente un peso molar de 78,0 gramos mol, o un peso molecular de 78,0 unidades de masa atómica, y nos pide determinar su fórmula molecular. Bien, lo primero que hacemos es calcular cuánto pesa o cuál es la masa de esta fórmula empírica. La masa de esta fórmula empírica será igual: carbonos tengo 1, que se multiplica por 12,01, que es 12,01. Hidrógenos tengo 1, que multiplicamos por su peso o su masa atómica relativa, que es 1,01, y este es 1,01. Si sumamos los dos, tenemos 13,02. 13,02 es menor a 78, y es obvio, siempre tiene que ser menor. Así que buscamos ese factor por el cual debemos multiplicar esta fórmula para tener nuestra fórmula molecular. Y el factor va a ser igual a ¿qué? A la masa de la fórmula molecular. Y la masa de la fórmula molecular que se determina experimentalmente es de 78,0 para la masa de la fórmula empírica o mínima, que es 13,02. Si aquí tenemos un decimal, le tomamos con un decimal y decimos 13,0, y esto va a ser igual 6. Es decir, el factor por el cual debemos multiplicar nuestra fórmula mínima es 6. Reemplazamos nuestro factor por su valor, que es 6, y esto me va a dar átomos de carbono, 6 por 1, 6. Átomos de hidrógeno, 6 por 1, 6. Y esta es la fórmula molecular de este compuesto, que tiene carbono e hidrógeno en una proporción de 92,3% de carbono y 7,7% de hidrógeno. Veamos un último problema, que es más complejo. Este último problema es un poco más complejo que los anteriores, pero a la final la fórmula de resolverlo es la misma. Nos dice que la sulfadiazina es un medicamento que se llama sulfa, que se utilizó en el tratamiento de las infecciones por bacterias. Dio el siguiente resultado. Infecciones por bacterias. Dio el siguiente resultado después de su análisis. 48,0% es de carbono, 4% es de hidrógeno, un 22,4% es de nitrógeno,
Un 12,8% es de azufre y un 12,8% es de oxígeno. Su masa molecular es de 250 unidades de masa atómica y nos pide calcular su fórmula molecular. Entonces, la sulfadiazina va a tener primero carbono, después hidrógeno, después nitrógeno, después azufre y finalmente va a tener oxígeno. Ahora tenemos que encontrar los subíndices de esta fórmula. Para eso colocamos carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre y oxígeno. Transformamos los porcentajes directamente a gramos. 48% de carbono es igual a tener 48 gramos de carbono en 100 gramos de este compuesto. 4% de hidrógeno es el equivalente a tener 4 gramos de hidrógeno en 100 gramos de este compuesto. 22,4% de nitrógeno es el equivalente a tener 22,4 gramos de nitrógeno. 12,8 gramos de azufre y 12,8 gramos de oxígeno. Ahora, transformamos cada uno de estos gramos, de estas masas, en moles. Y para eso tenemos que multiplicar por su relación molar. El carbono tiene una masa de 12,01 gramos por mol. El hidrógeno tiene una masa de 1,01 gramos por mol. El nitrógeno tiene una masa, si revisamos los videos anteriores, los ejercicios anteriores, de 14,01 gramos por mol. El azufre tendrá una masa de 32,07 gramos por mol. Y finalmente, el oxígeno tiene una masa de 16,00 gramos por mol de átomos de oxígeno. Esto es igual, igual, igual e igual. Si resolvemos cada uno de esos problemas, de estas operaciones, $3,997. Para el hidrógeno, 4 para 1,01. 3,960. Para el nitrógeno, 1,599 mol, mol y mol. Para el azufre, 12,8 para 32,07. 0,399 mol. Y el oxígeno, 12,8 para 16. 0,8. 0,8. Como estamos tomándolo con 3 decimales, 0,0 mol. Ahora buscamos cuál es el menor de todos estos valores. 3,99, 3,96, 1,59 es uno de los menores, 0,399 y 0,8. 0,399 es menor a 0,8. Por lo tanto, todo dividimos para 0,399. Obviamente esto será igual a 1. Esto dividimos para 0,399. Esto para 0,399. 0,399 y 0,399. Esto es igual 3,997 para 0,399. 3,997 para 0,399. 10,018.
10,018. 10,018. Ojo, solo con dos decimales es suficiente. Pongámoslo solamente con dos decimales. Entonces, 10,02. ¿Por qué lo he tomado con tres decimales acá? Para tener el menor error cuando saque el número de átomos en la molécula. 3,960 para 0,399. Esto con dos decimales 9,92. De nuevo, 1,599 para 0,399. 4,007,401. Este ya está. 0,8 para 0,399. Y este resultado de aquí es 2,005, que sería 2,01. Revisamos cuál sería la fórmula molecular para este compuesto. Y la fórmula molecular para este compuesto, fíjese que prácticamente todos los números nos están dando, si redondeamos, números enteros. Este de aquí prácticamente es 10. Este 992 podemos pensar que tendríamos que multiplicar, pero no. Si fuera 9,8, ahí sí tendríamos que buscar un número entero para multiplicarle. Si fuera 9,8. O si estuviera en 9,2. Cualquiera de los dos valores. Es decir, si tenemos un valor mayor a 0,1 o un valor menor a 0,9, ahí tendremos que buscar un entero para multiplicar estos valores. Este número de acá, 9,92, es mayor a 0,9, no es menor a 0,9. Por lo tanto, no necesitamos multiplicar por un entero para tener una fórmula empírica. Entonces, esto aproximadamente es igual a 10. Esto aproximadamente es igual a 4. Esto obviamente es igual a 1. Y esto es igual a 2. Mi fórmula molecular ha sido C10. Mi fórmula empírica ha sido C10, H10, N4, azufre 1 y oxígeno 2. Esta de aquí es mi fórmula. Ahora calculamos cuál es la masa de esta fórmula empírica. Si la masa de esta fórmula empírica coincide con la masa de la fórmula molecular, esta es la fórmula empírica y molecular. Si no coincide, tengo que multiplicar por un factor para determinar cuál es la fórmula molecular. Veamos. Carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre y oxígeno. Carbonos tengo 10, hidrógenos son 10, nitrógenos son 4, azufre es 1 y oxígenos 2. El carbono tiene una masa de 12,01, hidrógeno de 1,01, 14,01, azufre de 32,07 y oxígeno de 16,00. Si multiplicamos todo y sumamos, deberíamos tener la masa molecular. Lo haremos directamente en la calculadora. 10 por 12,01 más 10 por 1,01 más 4 por 14,01 más 1 por 32,07 directamente y más 2 por 16, que son 32. Sumando todo nos da 250,31. Si revisamos 250,31 es igual prácticamente a 250, despreciando estos 0,31 por errores de redondeo que pudo haber en la masa molecular al tomar o al sumar por el autor. Entonces 250,31 es igual a 250. Por lo tanto puedo concluir que esta es mi fórmula empírica y esta misma es mi fórmula molecular. Y bien, eso ha sido todo. Espero que haya quedado muy claro la diferencia entre una fórmula empírica y una fórmula molecular, la manera de calcular la fórmula empírica y la manera de calcular
la fórmula molecular, así también como cuándo debemos redondear un número y cuándo no debemos redondear un número, cuándo debemos multiplicar esos números por un factor para llegar a encontrar la fórmula empírica.